Esperemos un poquito. Ahí está. Ya felei, pupeñi pulamien, mari, facham tumaita chaule bainta fa, feita mulita quiñe constituyente nutram kawunta piñelu, feita facham tumaita mulin chinta in lamien, feita natividad yanquileo piñi, café in chinta in peñi feita Gabriel Crumán Guentemal piñi. Incenta lamien Yesenia Jara, feita amun nutram nentaita sumu fachantu, feita peumainta kume tripafuleta tu fachi sumu. Bueno, Inche Gabriel Pozo Menares Pingen, Petuk South Lenta tu fachi Universidad Católica Mu, feita carrera Pedagogía Intercultural. Feliz. Bueno, saludamos a todas las personas presentes el día de hoy. Tenemos de invitada a Natividad Yanquileo, que está por los escaños reservados del pueblo mapuche en la región del Biobío, y Gabriel Curumán Guentemán, que también está en la misma región, también por los escaños reservados, y Yesenia Jara Azócar, que es la persona que el día de hoy va a moderar la actividad, ¿ya? Así que damos comienzo, te dejamos la palabra, Yesenia, para que puedas realizar toda la moderación y para que después podamos nosotros preguntar. Así que ojalá que salga todo bien. Felei, Marimari Compulamien, Leyelutu Pachitragun Meo, Incheta Yesenia Jara Soccer Piñén, Chilcatulén Pedagogía en Educación Básica Intercultural en Contexto Mapuche, Universidad Católica Meo. Fachanto Nentaita en Quechungechi Ngotram Kawun Constituyente, Fachanto Mulei Tain Lamien Natividad Yanquileo, Ka Tain Lamien Gabriel Crumán. Tu faci tragun meo, feitie pulamien, nento ingu ni thuam ni thungu, chemple ni rakithuam, tu faci proceso meo, tu faci escaños reservados ni thungu. Feilei. Feula wikazungu meo. Bueno, darle la bienvenida a todos, reiterar el agradecimiento por estar acá. El día de hoy vamos tenemos a dos invitados, la Lamien Natividad Yanquileo y el Lamien Gabriel Curumán, quienes van a dar sus lineamientos sobre el proceso constituyente por los escaños reservados. Ellos están de la región del Biobío, así que le damos la palabra a uno de ellos. No sé quién quiere empezar, Lamien Gabriel o Natividad. ¿Inay Gunel? Mi Lamien Natividad. ¿Lamien Natividad? Nos peleamos. Bueno, Marmari Pulamien. Y llena Quileo, Pilquimán, Piñén, Tainilov, Esteban Yebilao de la comuna de Tirúa, Puerto Choque, octava región del Biobío, la zona Lasquenche. Saludarlos a todos, agradecida de la invitación. Creo que todos los espacios también son de harto conocimiento. Estamos en un proceso que es tremendamente relevante a nivel nacional, donde por primera vez podemos participar en la toma de decisiones, como es una constitución, como es la ley más importante a nivel nacional, donde vamos a tener la posibilidad de poder intervenir como pueblo originario y como pueblo mapuche a través de los 7 escaños reservados que existen para el pueblo mapuche, y donde vamos a tener que tener la capacidad también de llegar a acuerdo con el resto de las personas que van a estar en esta constituyente. Recordarles que van a ser 155 personas a nivel nacional de los diferentes lados, por decir algo, tanto de todos los partidos políticos como también independientes, y también en el caso de nosotros estar en ese espacio que es tremendamente relevante, como ya le mencionaba, también por primera vez, no solamente a nivel de la historia de Chile, sino también a nivel mundial, por decir algo. Por primera vez también la Constitución va a ser paritaria y por lo tanto va a contar con una presencia importante de mujeres. Lo hemos señalado también desde un principio que como les mencionaba, es un proceso histórico,
y es tremendamente relevante también invitar a todas las personas a participar, independientemente de las opciones que haya decidido cada uno, pero lo importante es que vayan a votar y que sea además las personas que pertenecen a pueblo originario voten por escaños reservados, porque después de todo esto viene el análisis político y en base a ese análisis político y en base a lo que nosotros también hagamos, es que se van a empezar también a dar las posibilidades a nivel nacional. Que una de las grandes discusiones que se dio con respecto de dar o no dar los escaños reservados tenía que ver también con que especialmente los partidos de derecha señalaban de que los mapuches no votaban por mapuche, por lo tanto no era necesario otorgarle estos cupos que se estaban dando. Entonces también un desafío que hoy día tenemos como pueblo a nivel nacional, recordar también que en el caso de los escaños reservados, es una candidatura a nivel nacional. Si bien es cierto, los cupos van a salir por estas macrozonas que ya se señalaban, que en el caso de entre la cuarta región a la sexta región va a ser una persona elegida. Entre Ñuble y Araucanía van a ser 4, y entre como se nota, como que se nota que no nos quieren en su espacio, pero sin embargo vamos a estar igual, guste o no les guste. Bueno, eso quiere decir que vamos por un buen camino, porque si no están interviniendo en nuestra actividad quiere decir que no nos quieren, pero vamos a estar igual, así que se le agradece también a quienes nos incentivan también con estas intervenciones que hacen en los diferentes espacios en los cuales hemos estado, a también seguir adelante y seguir, por supuesto, con todo el apoyo y ahí también la invitación al respaldo que se le debe dar a todos los constituyentes que finalmente sean elegidos y que estén en este proceso. Y eso hoy día también es la invitación. Lo primero, además, recordarle que se tiene que resolver una vez que sean elegidos los 155 constituyentes y donde va a ser el primer desafío y el primer obstáculo que nosotros visibilizamos que tiene que ver con el reglamento que se tiene que elaborar respecto a cómo vamos a funcionar o cómo van a funcionar las 155 personas para llevar a cabo o para redactar la nueva constitución. Y como grupo, finalmente, que hemos ido trabajando, esto también nace producto de una solicitud colectiva, quizás para comentarle un poco cómo nace esta candidatura. Nace producto de una solicitud que se me hace también por varios lamien de diferentes territorios que me dicen, bueno, hay que estar. Y yo tomo este desafío también en ese sentido porque creo que, como les mencionaba por primera vez, podemos estar en la toma de decisiones, pero también tiene que ver con que siempre criticamos, siempre decimos, mira, siempre están los mismos de siempre, entonces, bueno, entonces como para que no estén los mismos de siempre, entonces atrevámonos. Y nos atrevimos a estar en esto sabiendo además que aquí no se va a resolver todo. Sería muy iluso decirles, ay, que la mía aquí vamos a resolver todo, pero es porque lamentablemente eso no va a pasar. Esto viene a un proceso que es la elaboración de esta nueva constitución, y si esto además tiene un plebiscito de salida, y si no se logra aprobar esta nueva constitución, vamos a tener que seguir con la misma constitución de la cual nos rige hasta el día de hoy, que fue una constitución que ya sabemos, elaborada por un grupo de hombres que además eran blancos, que no tuvo ninguna consideración ni a las mujeres, menos a los pueblos originarios. Entonces, ahí también está el desafío que hoy día se nos plantea, y además, como le decía, la Constitución es la Carta Fundamental, es la ley principal, por decir algo, pero después viene, y ahí a donde también el desafío respecto a cuáles van a ser las autoridades que se van a elegir a futuro, porque finalmente las leyes que se van a elaborar con posterioridad, porque además tiene que haber una adecuación de leyes en el futuro, donde seguramente va a ir al Parlamento, donde van a tener que adecuar toda la normativa producto de esta nueva Constitución, es necesario también que para eso la gente sepa elegir a sus diputados, porque pensamos que también este sistema de Parlamento también tiene que cambiar, estamos pensando que sea unicameral, entonces no estamos pensando ni siquiera en el Senado, y esperamos que también la gente sepa elegir, y no solamente, también quienes van a llevar al aterrizaje finalmente esta Constitución también van a ser los gobiernos locales. Y ahí es donde aparecen los concejales, aparecen los alcaldes y van a aparecer los gobernadores. Por lo tanto, también es necesario que la gente pueda medir esta oportunidad que es tremendamente relevante en la cual hoy día nos encontramos.
Y pasando por el poco tiempo, igual que tenemos dentro de las propuestas que se han ido levantando dentro de este trabajo, que por supuesto también siempre está abierta, que se pueda modificar, porque también requiere de la participación y nosotros hemos sido siempre una candidatura abierta, digamos, los lamienes que quieran estar, que estén en donde cada uno considere que tiene que estar, en la propaganda, en la comunicación. También esto requiere de financiamiento y una serie de cosas, así que ahí hay harta gente que también está trabajando y por supuesto nosotros somos la voz y somos un rostro solamente, pero hay mucha gente que también está trabajando en esto porque también está creyendo que es necesario correr el cerco en esta oportunidad. Y dentro de lo que nosotros también hemos visibilizado y que es una demanda que es más o menos ya transversal, que tiene que ver con el reconocimiento de un Estado plurinacional, que esto significa en la práctica es reconocer o aceptar más bien normativamente lo que ya existe, porque antes de la formación del Estado mismo ya existían naciones como las que son hoy día reconocidas a nivel también de ley, por la ley indígena, que reconoce al menos 10 pueblos originarios, por lo tanto, esos 10 pueblos que se transforman en naciones pasan a formar parte de este Estado. Y no solamente que sea de una forma folclórica, sino que también tiene que ver con el reconocimiento de derechos. Esto significa derechos políticos, económicos, culturales, lingüísticos, territoriales, que es tremendamente relevante para las personas que habitan en las comunidades. También creemos que otro de los ejes que hemos ido trabajando tiene que ver en la transformación, que este sistema económico tiene que cambiar por un sistema económico que sea mucho más sustentable, que permita no solamente una vida digna para las generaciones actuales, sino también para las futuras. Por otra parte, también hemos señalado que es tremendamente necesario ampliar el catálogo de derechos y también fomentar lo que ya existen a fin de que los derechos que no están, por ejemplo, como el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, que en la Constitución actual hoy día no están, puedan ser incorporados. Y lo que ya existen finalmente también sean otorgados a todas y a todos de una forma distinta. Y lo otro que también tiene que ver con la democracia, con más, nosotros hablamos más y mejor democracia, que tiene que ver finalmente que se traduce en la participación que se tiene que otorgar a todas las personas. Hablamos también de democracia directa, donde finalmente quienes tengan la oportunidad de hacer iniciativas de ley, por ejemplo, en términos, sea el propio pueblo. Y lo otro, los referendos revocatorios, por ejemplo, ¿qué pasaría hoy día si eso existiera en la Constitución cuando estamos hablando de un trabajo nefasto del presidente de la República? Nosotros como personas hoy día, si ese referéndum revocatorio existiera, hoy día podríamos hacerlo que finalmente el presidente de la República no siguiera gobernando producto de la forma en la cual lo está haciendo. Por ejemplo, tendríamos la posibilidad de hacerlo, cosa que hoy día con la Constitución actual no lo podemos hacer. Entonces, esos son como dentro de los 4 ejes que hemos ido trabajando durante este tiempo y en términos de educación, por supuesto que tiene que ver con, hemos planteado también, y hay un desafío que también tenemos como pueblo originario de poder definir qué es lo que queremos en términos de educación, porque algunos nos plantean que quieren que se garantice a través de la Constitución la educación intercultural, pero por otro lado hay un sector que también no es menor, que es sumamente importante, que el cual dice que a través de la libre determinación y en virtud de la autonomía, sean las propias comunidades quienes decidan qué tipo de educación quieren. Entonces ahí también tenemos que llegar a un consenso y que hasta el momento al parecer no está siendo logrado, se requiere de mucha más conversación y para eso también, como les señalaba, lo primero que hay que hacer es un reglamento. Y ahí también se está planteando que a través de ese reglamento se pueda trabajar la consulta indígena y eso permita finalmente que en ese periodo la gente también pueda estar mucho más informada de lo que está hoy día, porque hoy día hay una falta de información tremenda. Nosotros los espacios que hemos ido, incluso en las grandes ciudades como es Santiago, los lamien no tienen información, ni siquiera no tenían idea de lo que eran los escaños reservados, por ejemplo, que existían estos 7 cupos, la gente no sabe.
Y hemos sido nosotros las propias candidaturas quienes hemos ido informando a la gente respecto de qué son los escaños reservados, la importancia de la participación en este proceso constituyente y también la importancia, por supuesto, de que sepan por quiénes van a votar. La gente que no pertenece a pueblo originario es tremendamente relevante que también vote por candidaturas que vayan por el camino que finalmente esté pensando en el bien común, en el bien de todas las personas y no solamente que tengan intereses particulares, porque si no, nos vamos a encontrar con todas las dificultades y todo lo que nosotros estamos planteando no va a tener ningún sentido porque además se requieren de un quórum que es tremendamente alto como son los 2/3. Entonces necesitamos, para lo que nosotros estamos planteando, 104 constituyentes que estén en el mismo camino. Y esos 104 estén a favor de lo que nosotros estamos señalando, porque si no, no se va a poder hacer lo que nosotros le hemos dicho, o lo que la mía Gabriel seguramente va a plantear. Entonces vamos a tener que ser responsables finalmente como pueblos originarios, como el pueblo chileno tiene que ser responsable también de cuáles van a ser los constituyentes finalmente que van a llevar a redactar esta nueva constitución. Así que eso es la mía. Leila, bien, gracias por dar a conocer sus lineamientos, sus pensamientos sobre este proceso constituyente de los escaños reservados. También quería dar a conocer que las personas que están el día de hoy, cualquier cosa pueden escribir en los comentarios en el lado derecho de la pantalla, en el chat, o si no, pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre lo que están diciendo los Lamien. Ahora, Lamien Gabriel, ¿usted? Belé Lamien, que Mari Mari Piavin con Puche, Raúl Palu Bachanta, Tobachi, Raúl Meo, Tobachi Ngotram Kawan Meo, Mañuma Vinta ni Peñi Pozo, Ve Chichumulta, Mangelenu, Tobachi Ngotram Kawan, Molea Ikin Ngotram, Vemo Comita mi Molea Albeiti Ngotram Kamun Mu, Molea Iti Lamien Natividad, Vemuta Murengun Entuay Montamon, Tumumu, Kamayu Ayu Lamien Diseña, Tobachi Ngotram Ta Inchimu, de Mavalimu, Tobachi Ngotram Kawan Mu Inchin Pefalo Quintain, Rakidamu, Tain Rak. Chumie chin yene ai vin tovachi tadungu porque tovachi dungu ta kinye vanechi dungumu kinye tadungumu vemu ta inchin fanten muta con lin tovachi chem tovachi trecando humo. Así que agradecer a los organizadores, a todos, por permitirme estar en este espacio, agradecer al Peñi Pozo, que hace 2 semanas atrás me extendió la invitación de poder participar en este Tramcabún, y agradecerle a la mía Gisenia. Para nosotros como candidatos constituyentes es de suma importancia poder acercarnos a diferentes contextos, a diferentes realidades o a diferentes experiencias, ¿ya? Mi nombre es Gabriel Curmán Huentemán Pereira, yo soy proveniente de la comuna del Alto Biobío, de la comunidad Trapa Trapa. Anteriormente, bueno, vivo en Trapa Trapa desde el año 2000, porque el año 2000 mi familia emigró hacia la comunidad Trapa Trapa frente a un proceso de recuperación de territorio, pero anteriormente nosotros éramos oriundos de la comunidad de Butalelbún, ¿ya? En relación a lo que nosotros hoy en día nos compete en este camino que nosotros hemos emprendido, quiero mencionar que esto surge a partir de un diagnóstico sobre nuestra realidad actual que nosotros tenemos como mapuche, sobre la precaria justicia que nosotros evidenciamos en relación al tema de tierra, en relación al tema de la lengua, de nuestra identidad, o sea, sobre en este caso, la poca justicia para poder llevar un curso en relación a nuestra identidad, en este caso con la manifestación de todas nuestras expresiones. Entonces nosotros entendemos que esto tiene un inicio, y este inicio está marcado desde el proceso de la ocupación, y el proceso de la ocupación en sí trajo un mundo de incertidumbre para nosotros como mapuche, va a marcar un precedente en relación al tema de la pérdida de nuestros territorios, a partir de políticas colonizadoras, a partir de políticas que enajenaban nuestra identidad, y esos impactos que tuvo el proceso de la ocupación hoy en día nosotros aún lo vivimos en nuestras realidades. Pero también creemos que la participación política ha sido clave en relación a los derechos que nosotros hemos conseguido hasta la actualidad, desde los inicios de 1900, desde 1900 en adelante, desde la creación de la Corporación Araucana, y así el surgimiento de los diferentes parlamentarios mapuche que tuvieron un rol importante en la garantización de derechos para la población en sí, en general, de nuestra identidad. Y al en eso también nosotros damos
somos el curso, la continuidad por mi lado, porque yo tuve el privilegio y tengo el privilegio de ser nieto de Lonco. Entonces desde pequeño visualicé el rol de mi abuelo que tuvo dentro de la comunidad, de ejercer acción en relación a la reconstrucción del territorio, a partir de la responsabilidad de que él ejercía dirigiendo ceremonias tradicionales mapuche, desde el rol que él tenía en relación a la continuidad de nuestra identidad, de nuestra lengua, porque por lo menos yo tengo el privilegio de ser hablante. Entonces, quizás el aislamiento generó ciertas condiciones para que yo hoy en día pueda aún mantener mi lengua, pero igual entendemos que hay ciertas experiencias y otras realidades que no tuvieron la misma posibilidad que mía en base a los procesos nuevamente, de persecución, el tema de la migración de las familias que hoy día reivindican identidad dentro de la guardia. Entonces, hoy día creemos que somos un pueblo que carecimos de tenemos muchas carencias. Entonces, creo que esa realidad, ese diagnóstico que hoy día nosotros nos invita a participar en este proceso, que es un proceso, como lo mencionaba la Lamia Natividad, que es un proceso con mucha incertidumbre, como ella lo mencionaba. Quizás aquí nosotros no vamos a tener la solución de todos los problemas. Incluso para nosotros como candidatos, yo lo asumo como una gran responsabilidad, porque nosotros hemos vuelto a reconstruir confianza de nuestra población, de nuestra gente en este proceso, porque hay que entender que nuestra población, nuestra gente, nuestras comunidades y las familias que hoy día están en la guardia estaban descontentas por la precariedad, en este caso, que ha tenido los diferentes gobiernos de turno en relación a la resolución de nuestra demanda histórica que hemos tenido como pueblo. Entonces, sobre nosotros carga una gran responsabilidad, y creo que si algún día esto no tiene no tiene en este caso, no tiene un buen objetivo, no tiene un buen fin, creo que quienes vamos a cargar con toda esa responsabilidad vamos a ser nosotros. Entonces, por eso creemos que esto ha sido una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad que uno ha asumido. Entonces, frente a este diagnóstico, frente a este análisis histórico, nosotros hoy día planteamos participar de este proceso porque creemos que es una posibilidad que hoy día se abre para poder, en este caso, para manifestar nuestra voz, nuestra demanda social mapuche en la redacción en este caso, la redacción de esta nueva constitución. Ahora, en términos de lo que es lo que nosotros planteamos, ¿sí? Primero que nada, nosotros planteamos definir el Estado, en este caso a un Estado plurinacional, porque hoy día tenemos un Estado bajo la figura de un Estado unitario, de una sola identidad, una sola lengua. Entonces eso ha garantizado en este caso la enajenación, la invisibilización de nuestra identidad. Por lo tanto, tenemos que crear condiciones que permitan, por lo menos a mi parecer, en este caso, condiciones prósperas para poder vivir como mapuche, porque yo creo que ese es nuestro objetivo que todos nosotros planteamos. Yo por lo menos quiero volver a vivir como mapuche, quiero volver a establecer dentro del Gualmapu, en este caso, el idioma como el idioma oficial de nuestra territorialidad. Entonces, por eso es que hoy día definimos en este caso como propuesta, definir este Estado como un Estado plurinacional, pero un Estado que sea garante de derechos, porque tampoco nosotros no creemos que esto solamente tiene que tener una estructura de un nombre bonito, sino que tiene que tener una estructura que sea garante de derechos, que sea garante en este caso, garante de una distribución fiscal, en este caso de un poder económico, y por otro lado que sea garante de la libre determinación para nosotros poder resolver nuestras necesidades que nosotros tenemos como pueblo, y estas necesidades están relacionadas en base a la tierra, en base al agua, en base a estas necesidades educativas que nosotros tenemos como mapuche, y en base al fortalecimiento de nuestro sistema tradicional de la salud. Entonces, por eso creemos que hoy en día, por lo menos nuestro caballo de batalla se basa en eso, en poder dar garantías para poder construir un escenario próspero, para poder desarrollar nuestra identidad en todas nuestras expresiones, que el movimiento mapuche en sí lo ha manifestado. Cuando hablo de movimiento mapuche, no solamente me refiero a las organizaciones de las reivindicaciones territoriales, sino que yo hablo al movimiento mapuche desde todos los sectores que hoy día se han movilizado para reconstruir nuestra identidad, desde los movimientos que aportan por la revitalización de la lengua, desde los sectores que aportan desde la construcción de la literatura mapuche, desde los sectores que se encargan de reivindicar la historia oficial de nuestro pueblo, desde las lamienes que hoy día, desde las papás y las machis que reivindican su lagüen, desde todos los sectores. Para mí ese es el movimiento mapuche. Entonces, por eso hoy día nosotros nos adentramos de poder participar en este proyecto político. Y cuando yo digo de nosotros, me refiero porque, tal como decía la Lamia Natividad, nosotros surgimos a partir de
de la manifestación, de la sugerencia que tuvieron nuestras comunidades, nuestros dirigentes, que en este caso, a partir de la sugerencia que tuvimos, en este caso de todos los sectores donde nosotros nos hemos movilizado, ¿ya? Entonces, por eso hoy día estamos siendo partícipes de este proceso, porque detrás de nosotros hay un equipo, hay comunidades, está nuestra familia, así que tenemos una gran responsabilidad, pero en base a una gran fuerza. Ahora, en relación a esta situación de incertidumbre que se puede generar, nosotros creemos que hoy día hay una posibilidad, y esta posibilidad está sujetada a partir del nivel de movilización social que hoy día se vio manifestada el 18 de octubre. Y nosotros creemos que nosotros vamos a hacer un vínculo para poder hacer llegar lo que son nuestras demandas, establecer nuestros principios, pero esto tiene que estar sujetada en relación nuevamente a la fuerza social que se vio representada dentro del estallido social. Y por eso, y también creemos nosotros, que es muy importante comenzar a establecer criterios de unificación con los diferentes candidatos constituyentes, porque si bien nosotros dependemos de diferentes realidades territoriales, pero nosotros siempre manifestamos que nosotros tenemos principios, y estos principios tienen que estar sujetos y tienen que prevalecer en base a nuestra identidad, a nuestra espiritualidad, a nuestra lengua, y una historia que se ha construido en base al despojo, en base a la discriminación y en base a todos los problemas que hoy día nosotros evidenciamos a modo Gualmapu. Entonces, por eso hemos sido enfáticos, hemos hecho énfasis nuevamente en hacer un llamado a la unidad, porque acá nuevamente va a ser muy importante el nivel de unidad que nosotros tengamos como representantes constituyentes pertenecientes a pueblos, en este caso pertenecientes a escaños reservados. Por otro lado, igual ha sido importante el nivel de alianza que hay que crear con los demás candidatos que no son pertenecientes a pueblos originarios, porque va a ser necesario, en este caso, al momento de que comencemos, en este caso, a presentar cuál es nuestra idea o nuestra propuesta, y comenzar a definir qué es lo que va a regir, en este caso, o qué es lo que se va a plasmar en esta nueva constitución. Así que creemos que esto es un gran desafío, que tiene harto trabajo, como decía la Lamien, para nosotros. Igual nosotros hemos, por lo menos yo he tenido la responsabilidad de educar de educar a las comunidades en relación sobre este proceso. Yo vivo en un sector donde por lo menos la conectividad es mala, no tenemos señal de teléfono. Yo, por mi familia, hoy en día nosotros no tenemos luz producto a lo que ha conllevado los procesos de recuperación, porque a veces las familias que estamos en proceso de recuperación hemos sido doble castigados, o sea, somos limitados a ciertos derechos sociales. Entonces, pero bueno, nosotros hemos tratado de llegar a todos los sectores, desde en este caso, de las comunidades tradicionales, desde las familias que hoy día han sido relocalizadas por estos grandes proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Endesa, donde muchas familias fueron relocalizadas, y también entendiendo que también llegando hacia las comunidades, hacia las familias que hoy día reivindican identidad dentro de la Guardia. Por eso nosotros hablamos de nuestro eslogan Quiñem Tentainchin, somos un solo pueblo. Y este solo pueblo, en este caso, está presente tanto en las comunidades tradicionales, en las familias relocalizadas, y desde las familias que hoy día reivindican identidad dentro de la Guardia. Así que, veika la mía. Se lee la bien, Chaltumay, también Sumo, está Epuche. Ahora pasamos al momento donde las personas que están dentro de este Meet, igual reiterar que este evento se está transmitiendo vía Facebook y vía Instagram, así que si hay algún comentario o alguna pregunta para los candidatos constituyentes, es el momento de hacerlo. Mientras piensan en las preguntas, yo tengo igual algunas preguntas, algunas temáticas de las cuales se podría hablar, y la primera es sobre algo que los dos han hablado, sobre la plurinacionalidad, pero hemos estado viendo desde que hace mucho tiempo el pueblo mapuche está hablando de autonomía. ¿Por qué hablar ahora de plurinacionalidad y no de autonomía? Esa es la pregunta por la mía. También Gabriel o Natividad. No sé qué. Usted la mía. Ya, bueno, nosotros creemos que, nosotros desde la persistencia, porque hay que entender que nosotros somos un pueblo persistente a la nación chilena, desde esa persistencia nosotros entendemos que somos ya una nación, porque tenemos elementos constitutivos que a nosotros nos definen como una nación.
¿ya? Ahora sí bien, nosotros, el movimiento mapuche ha planteado el concepto de la autonomía, la libre determinación, pero hoy en día esa libre determinación o este discurso sobre la autonomía no ha tenido una materialización real. Entonces, por eso creemos que la materialización real se tiene que conseguir frente, en este caso, a la materialización de un Estado plurinacional, porque creemos que el Estado plurinacional nos va a garantizar derechos para la materialización de este Estado, en este caso, para la materialización de este Estado mapuche o de este Estado a partir de esta definición. ¿Por qué yo lo menciono desde esa perspectiva? Y es cosa de ver nuestra realidad. O sea, hoy día existen discursos que nosotros familiarizamos mucho, pero estos discursos no han tenido una materialización real. Es cosa de ver que no tenemos nuestro propio sistema educativo, continuamos con la misma estructura colonial frente al tema de este modelo educativo. Por ejemplo, yo veo la realidad de mi comunidad, de mi gente. Hoy día, lamentablemente, no han podido resolver el tema del poder económico de nuestras comunidades, por lo que hoy en día nosotros tenemos un ejemplo. Hoy en día llega el verano y todos nuestros jóvenes, todos mis peñas y mis lamienes, lamentablemente tienen que emigrar hacia el norte, hacia trabajar a la fruta faenera. Entonces, por lo menos yo planteo de que yo no siento, yo estoy como cansado un poco de ver que, por ejemplo, que mi hermano mapuche o mis lamienes seamos la mano, continuemos siendo la mano de obra barata para toda esta empresa. Entonces, pero eso también tiene una causa. O sea, nuevamente nosotros no hemos podido resolver el tema de un proyecto económico que pueda resolver nuestras necesidades. Entonces, por eso que creemos que hoy en día esto es un proceso político, institucional, donde nosotros vamos a plasmar derechos, y estos derechos van a permitir la construcción, en este caso, la construcción y la materialización de esta propuesta de la autonomía o de la libre determinación. Pele y la miel. Chaltu. La miel natividad. Sí, mira, como decía, cuando hablamos de plurinacionalidad, nosotros entendemos que, porque también tiene varias percepciones, digamos, porque es un concepto también que se ha ido instalando producto del proceso constituyente y viendo otras realidades también, especialmente en Latinoamérica, Ecuador, Bolivia, que si bien es cierto, son realidades súper distintas a las que nosotros tenemos, pero tiene que ver con la aceptación de, como te decía, de una realidad, que existimos igual, independientemente que estemos reconocidos o no. También no hay que desconocer, voy a ir al punto después, pero no hay que desconocer las demandas que se han ido instalando también producto de toda la situación. O sea, hablamos de una ley indígena que nos parezca bien o mal, pero vieron una ley que vino a proteger los territorios indígenas, que también se pretendió cambiar hace muy poco tiempo atrás, donde finalmente querían que las tierras indígenas fueran arrendadas, se convirtieran pudieran hacer asociaciones de tipo comerciales, donde finalmente todo esto quedara abierto, a que finalmente también pudiera estar la banca entre los lados, pero también una demanda producto del convenio 169, que también es un instrumento internacional que viene a proteger los derechos de los pueblos indígenas. Que si bien es cierto, como ese convenio no vino a resolver todos nuestros problemas, pero también es algo que a nosotros nos ha ayudado a tener mucho más argumentos para poder seguir demandando nuestros derechos. Esto, cuando hablamos de un concepto de plurinacionalidad, no se contrapone a la libre determinación ni a la autonomía que tienen los pueblos para tomar sus decisiones. De hecho, eso es lo que se busca. Entonces, no es algo distinto. Y además lo consideramos así porque tiene su respaldo en la Declaración de Naciones Unidas, que habla abiertamente de que los pueblos tienen derecho a la libre determinación y en virtud de esa autonomía determinarán cuáles van a ser sus prioridades. Eso es lo que se está buscando. No insistimos en que no se contraponen lo que se plantea desde otro lado, porque también entendemos cuando nosotros estamos hablando hoy día, estamos participando de una constitución que es una constitución política del Estado de Chile y la gente lo ha entendido así. En la gente que va a participar, porque hay gente que también nos ha planteado derechamente que no va a participar de este proceso porque no cree simplemente, y no solamente pasa dentro de los sectores mapuches, sino también de la sociedad chilena, donde muchos dijeron esto es producto de un acuerdo de quienes siempre no han gobernado, pero también necesitamos que este acuerdo
sea distinto. Por algo estamos buscando cambio también. Estamos queriendo participar en este proceso porque queremos hacer cambio. Y este cambio también tiene que ver, como decía, desde la institucionalidad. Porque nosotros hoy día, nadie nos impide, y también hay que ser súper transparente, nadie nos impide ser autónomos. Si nosotros queremos ejercer autonomía, simplemente la podemos ejercer. Y de hecho, muchos de nosotros, y déjenme decirle, o sea, yo recién vengo ejerciendo a lo mejor, yo no he sido una persona que estudió con becas, ni nada, ni becas de ningún tipo, entonces siempre como que me ha tocado trabajar para estudiar y siempre sacándome la miércoles, como a muchos de nosotros nos pasa, y donde ejercemos también, yo estoy, o sea, trabajo en el campo, yo vivo en el campo actualmente, y trabajo en el campo todo el día ejerciendo, estoy haciendo ejercicios de esa autonomía que a veces no se ve muy de afuera, pero estamos hoy día produciendo nuestros propios alimentos, estamos construyendo nuestras propias viviendas, por ejemplo. Yo no le estoy esperando al Estado que venga con un subsidio, por ejemplo, y que me venga a construir mi casa, ¿no? En mi caso particular, porque puedo hacerlo, y eso no le estoy diciendo que no lo puedan hacer, porque yo creo incluso que hay una responsabilidad que es histórica, donde el Estado nos despojó de todo lo que teníamos y por lo tanto hoy día el Estado, con lo poco y nada que nos entrega, es una forma de resarcir todo ese daño que nos causó como pueblo. Entonces, yo creo que no se contrapone y nosotros lo hemos trabajado de esa forma. Pero insisto en que cualquier persona que quiera ejercer autonomía, hoy día nadie se lo impide. Y eso es lo que queremos finalmente, que el Estado no venga a decirle a las personas qué es lo que tiene que hacer. Y eso también lo queremos hacer en términos legales. Pero también hay que ser sumamente responsable. Por ejemplo, si nosotros hoy día, yo en mi caso soy de profesión abogada, pero hoy día si buscamos una forma nosotros de hacer justicia, ¿la tenemos? ¿A quién le pregunto? ¿Quién hoy día tiene la capacidad de ejercer justicia? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, igual, también todo este proceso constituyente, a pesar de que de todo lo que significa, también nos ha llevado a preguntar, en virtud de esa autonomía que se está reclamando, ya, ¿cuál va a ser nuestro sistema económico? ¿Cómo le vamos a resolver al Alamien mañana su situación? ¿Cómo nosotros como pueblo somos capaces de resolverle las necesidades que tienen los lamien en las comunidades, que tienen las ciudades, que lamentablemente no tiene un territorio a donde volver y que tiene que seguir en las ciudades, otros que van a seguir porque tienen su vida ya, pero le tenemos que resolver la cotidianidad, el día a día. ¿Qué le voy a decir, por ejemplo, cuando hablamos de educación? Porque en el discurso a veces se escucha bonito, pero cuando hablamos de educación, ¿a dónde nos estamos educando hoy día? Hoy día muy poca familia. ¿Cuántas familias? Yo conozco solamente a 2 familias que están dando exámenes libres y que están ellos educando a sus hijos en la casa y transmitiéndoles lo demás. Entonces también cuando hablamos de eso, hay que ser realistas. Y esa realidad es que hoy día le tenemos que dar respuesta y eso también hoy día nos plantea un desafío. También estamos conversando de esto cuando estamos hablando de plurinacionalidad, pero también estamos hablando de autonomía. Ya, entonces nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo les vamos a resolver? ¿Cómo vamos a resolver educación? ¿Cómo vamos a resolver salud? ¿Cómo vamos a resolver justicia? ¿Cómo vamos a resolver la violencia intrafamiliar, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, insisto, este proceso constituyente nos plantea qué es lo que le vamos a demandar al Estado, pero también nos hace un llamado de atención a nosotros mismos como pueblos mapuche y decir, ya, bien, súper bien, pero pongámoslo en práctica. Y ahí nos plantea un desafío, pongámoslo en práctica, porque, insisto, en el discurso suena súper bien, bonito, y nos encantaría que fuera así. Yo sería la primera, y yo siempre le he dicho a los lamien, ¿saben qué, lamien? Yo sería la primera en estar presente si esto sucediera. Yo no tengo ningún problema de salir de un lugar a instalarme en una comunidad y vivir de eso. O sea, yo le contaba a la mía antes de llegar a esta actividad y yo me vine corriendo porque estaba trabajando en el campo y para llegar corriendo a conversar también, porque también es necesario conversar, pero no que solamente que ustedes nos escuchen a nosotros, sino también
nosotros escucharnos a ustedes, porque también queremos saber qué es lo que están pensando. Yo creo que ese hoy día es el mayor desafío de decir, ya, nosotros sabe que la MIEN planteamos esto otro. Busquemos espacios de construcción más que de destrucción, por decir algo. Construyamos, ustedes como estudiantes de una carrera tan importante que hoy día uno lo puede ver cuando va a la escuela, por ejemplo, la escuela básica donde yo estudié, donde habían puros profesores que no eran mapuches, hoy día son los propios también que le están haciendo clases a los niños. Entonces, ese es el trabajo que van a tener que hacer ustedes en el futuro. Entonces, también veamos qué es lo que también quieren ustedes en términos de educación, cómo lo quieren plantear, qué es lo que se quiere fomentar, en virtud de todo lo que se plantea, porque, insisto, en el discurso suena muy bien, pero llevémosla a la práctica. Y yo soy una de las que estoy dispuesta, si esto en algún momento llega a suceder, voy a ser la primera en agarrar mis cosas, como lo he hecho en varias oportunidades, agarrar mis cosas y iniciar un proyecto de autonomía, porque hay que ejercerlo, y la autonomía se ejerce. Entonces, hoy día no tenemos ningún impedimento para hacerlo, y eso queremos que también el Estado no prohíba finalmente de que sean las propias familias, las propias comunidades, si es que se puede hablar, porque también hay un proceso que es bastante complejo, que no lo podemos desconocer, y como pueblo también tenemos muchas visiones de las cuales, si llegamos a ser constituyentes, las vamos a tener que considerar. Nos guste o no nos guste, nos vamos a tener que ver las caras y considerar la mayor cantidad de derechos y, por supuesto, también como se planteaba, de tener la posibilidad también de conversar con otros constituyentes, que lo que nosotros planteamos finalmente quede en esa nueva constitución, que se garanticen más derechos, ojalá, que yo estoy pensando quizá en algo que para algunos no tiene que ver con el mundo mapuche, con mejores pensiones, con una vida más digna, para todas las personas. Sería bonito que nuestros abuelos tuvieran mejores pensiones de las que hoy día existen. Entonces también el desafío es eso, el desafío es pensar en este territorio donde convivimos personas que son mapuches y personas que no son mapuches, porque tampoco, o sea, tampoco vamos a empezar a decirle ya, ustedes se tienen que ir de aquí, ustedes no pertenecen. Muchos de ustedes también perdieron el apellido, por ejemplo, y no vamos a empezar en ese dilema, porque nos vamos a encontrar con un montón de dificultades. Entonces, ese es lo que, insisto, eso es lo que se plantea finalmente, no se contrapone la plurinacionalidad con la libre determinación ni con la autonomía de los pueblos. Así que eso es la misma. Feliz también. Igual creo que es súper valioso lo que están diciendo a partir de lo que es autonomía y la percepción de plurinacionalidad para todos. Es importante tomar en consideración que, claro, hay temas que como pueblo no están abordados aún en su totalidad, como es lo jurídico, en lo que es lo educacional. Así que eso, muy, muy bueno, me gustó mucho su respuesta. También Gabriel Pozo, ¿tiene levantada la mano? Sí, bueno, ya que Natividad nos dice que también establezcamos este diálogo, esta conversación, creo que, bueno, acá en la región, no solamente en la región de la Araucanía, o desde el Biobío y hasta los ríos, por ejemplo, uno podría hablar de un gran territorio que podría en algún momento ser como, hoy en día le llaman la macro región sur, ¿ya? Es como la categoría que se está usando, que uno podría decir incluso que bajo una nueva constitución se podría transformar en una región Gualmapu, en vez de que sean varias subdivisiones, que sea un gran territorio bajo una supuesta categoría de plurinacionalidad, ¿ya? Hay una cuestión política administrativa que tendría que venir después de decir si va a ser un país plurinacional o multicultural, porque ahí van a venir, hemos discutido ya en otras sesiones para cuál es la intención que tiene cada uno, ¿ya? Entonces, pero lo que poco se ha escuchado, y esto es lo que creo, como que nos estamos desenfocando, creo que el punto principal es si se va a declarar el país como plurinacional o pluricultural o multicultural, etcétera, ¿ya? Pero por otra parte, lo que se ha escuchado poco, y creo que eso sí que tendría un impacto gigante, es si es que va a haber oficialización de las lenguas de los pueblos originarios,
los pueblos indígenas o de la forma que se quiera llamar, porque yo creo que a lo mejor este tema del concentrarse tanto en lo pluri o en lo multi o en la forma en que al final se tome la decisión, pero si no queda estampado de que este país Chile tiene 6 lenguas oficiales y que cada región puede ejercer el uso de su lengua, yo creo que ahí sí que quedaríamos perdidos. Y yo creo que el tema de la lengua poco se está hablando, porque si hoy en día se quiere hacer como un fortalecimiento o una revitalización, ya para quienes no lo hablan, yo creo que ahí sí que empezaría, pero un montón de políticas distintas, o sea que desde esta constitución van a emerger muchas otras políticas que es cómo se implementan, por ejemplo, las escuelas, las universidades, donde no solamente tengamos una sola universidad con una carrera, ¿te das cuenta? O sea, lo que nosotros nos estamos dando cuenta ahora es que si hay una sola universidad y una carrera que está concentrada en la pedagogía básica, o sea, por ejemplo, yo creo que los estudiantes que hoy en día están en la carrera y salen a trabajar después, o los egresados que están aquí presentes también, al final, si no trabajan de educadores tradicionales, trabajan de profesores de educación básica. Ya, pero como los profesores básicos solamente te quieren que tú mejoríes el SIMSE, prácticamente no usáis el Mapuzungún en ningún momento. Entonces yo creo que hay una clave que es que la lengua sea oficial. Y eso, yo creo que si es que uno da esa jugada de decir, uno de los puntos prioritarios es que la Constitución diga que existen tales lenguas oficiales, yo creo que eso sí que abriría un campo gigante para que la educación vuelva a tener otra perspectiva totalmente distinta. Que los aymara en todo el norte puedan reorganizar su educación a como ellos lo planteen según la lengua que ellos quieran usar. Aymara, quechua, atacameño, etc. Rapa Nui, por supuesto, que yo creo que ellos, como son un lugar más pequeño, han sabido establecer una educación en su propia lengua, pero acá en el sur no, pues. Acá en el sur es como que, de hecho, muchos nos hemos pegado el costalazo, que egresamos de la carrera, nos vamos a trabajar a la primera escuela donde encontramos trabajo, y como que ser un profe intercultural todavía sigue siendo así como un rechazo, ¿no? Y de hecho hemos conversado con personas que han egresado, ya no nos contratan como profesores básicos, sino que ahora nos contratan para que hagamos solo la asignatura que se llama Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. Entonces yo creo que el tema que más, para que ustedes lo sepan, ¿no? Que por lo menos el interés que por mi parte planteo es de que hay que pelear por un artículo dentro de esto, de que sea el artículo de las lenguas oficiales que tiene Chile, entre comillas, dentro de esta nueva constitución. Porque si no se incorpora eso, prácticamente no tenemos ni una posibilidad de reestructurar los modelos educativos acá en el sur ni en ninguna parte. O sea, mientras se diga que el Mapuzungún será oficial, recién ahí podemos empezar a reestructurar todo el modelo educativo en escuelas rurales, de la ciudad, en todas partes. Así que no sé cómo ven ustedes ese tema también, de las lenguas oficiales. Eso es como mi pregunta al final, después de la reflexión que les digo, pero para ustedes, ¿cuál es la importancia que tendría la oficialización de las lenguas de los pueblos originarios? Meley Peñi, yo voy a comenzar. Bueno, el trabajo de la revitalización de la lengua es un trabajo que no solamente ha estado hoy día guiado por lo menos por lo que ha sido la universidad. Yo vengo participando del año 2015 en los procesos de revitalización con la realización de los primeros internados lingüísticos que se realizaron en ese tiempo en la comunidad Compulov de Yaguipuy, que en este caso organizada por la FEMAE, que era en su momento, y que actualmente ya es Mapudungun Letuain. Entonces, y en su momento también estuve participando constantemente sobre las propuestas que llevaban, en este caso llevaban Miss Peña y la Lamine, en relación a este proyecto de la oficialización, entendiendo la oficialización como un mecanismo para resolver una necesidad central que tenemos nosotros como mapuche, que es la revitalización de nuestra lengua, entendiendo no solamente la lengua como un sistema de comunicación para poder relacionarnos con nuestros pares, sino que para nosotros como mapuche hay que entender que la lengua, por lo menos para mí,
La lengua para mí es un vínculo de comunicación con nuestros pares, pero es un vínculo de comunicación con nuestra deidad, con nuestra espiritualidad, con nuestra creencia y con nuestro Bellantún. Y eso por lo menos nosotros hoy en día lo vemos reflejado cuando participamos constantemente en nuestras celebraciones, en nuestro Guiñatún. Porque yo creo que antes de nosotros ser candidatos constituyentes, yo creo que todos nosotros somos Lopcho, o sea, todos participamos constantemente de nuestras actividades culturales dentro de nuestra comunidad, entonces sentimos cuál es la necesidad que tenemos hoy en día de nuevamente reposicionar, revitalizar, fortalecer lo que es nuestra lengua. Entonces, por lo mismo nosotros creemos y planteamos que esto tiene que estar garantizado bajo en este caso, bajo la libre determinación de poder nosotros construir nuestra propia institucionalidad educativa, pero una institucionalidad educativa que no esté moldeada frente, en este caso, al modelo actual. Nosotros planteamos que acá es importante replantear un sistema de educación mapuche. Ahora, yo en todos los lugares que he participado, en todas las organizaciones, de todas las reuniones que he estado activamente participando, una de las necesidades centrales que plantean las mamás, los abuelos, incluso los jóvenes y los niños, es nuevamente volver a aprender Mapudungun. Entonces, y por eso que nosotros planteamos que dentro de la creación de la redacción de esta nueva constitución, tiene que estar explícitamente oficializada el derecho, que las comunidades, que los niños tengan el derecho a hablar su lengua, en este caso, dentro del Gualmapu, porque experiencias educativas hoy en día existen. Yo estudié en la comunidad de Butalelbún en el año 2006 y en ese tiempo tuve el privilegio de ver cómo unas hermanitas misioneras, que eran unas hermanas que venían de Ecuador, que ellas participaban con Primeras Naciones, ellas crearon un modelo educativo dentro, en este caso en ese contexto, en donde el día lunes teníamos pura espiritualidad mapuche, el día lunes teníamos literatura en Mapudungun, el día miércoles teníamos historia mapuche, historia universal, el día viernes teníamos, perdón, el día jueves teníamos deporte, aucantún mapuche, pero desde un contexto de la lengua, y los días viernes teníamos destinado para, en este caso, para realizar oficio mapuche. Entonces, pero en ningún momento para nosotros eso nos impidió aprender, en este caso, elementos que no fueran pertinentes de nuestra identidad. Por lo contrario, por lo menos para mí fue una ventaja y por lo menos fortalecí mi capital cultural en ese momento. Entonces yo creo que experiencias existen. Lamentablemente hoy día las condiciones no están. Por otro lado, lamentablemente hoy día existe cierto sector social que tiene todas las posibilidades para tener su propio modelo educativo. Sí, en este caso es cosa de hablar, por ejemplo, del Liceo Alemán, de la Alianza Francesa, y así otro modelo educativo donde ellos tienen toda la libertad para construir su propio sistema de educación. Entonces, por eso nosotros planteamos, yo por lo menos planteo que es una necesidad vital de establecer la lengua, nuestra lengua como un derecho, en este caso, garantizado para que se pueda desarrollar, se pueda desarrollar y se pueda ejecutar en cualquier territorio dentro de los sistemas educativos, y generar condiciones también lingüísticas dentro de nuestro entorno donde nosotros nos desenvolvamos. Porque eso es súper importante entender, que el Mapudungun no solamente tiene que quedar plasmado en la comunidad, sino que tiene que extenderse a nivel de Gualmapu, dentro de todos los espacios públicos donde nosotros vivimos. Así que veis, ese es como mi pensamiento en relación a la lengua. Ñaña, ¿usted tiene algún comentario sobre lo que planteó el profesor Gabriel Pose? Sí, los dos son profesores, parece. Sí, bueno, siempre como que desde mi visión siempre ha sido como la garantía finalmente de derecho, o sea, siempre como que he estado vinculada entre lo jurídico y lo político. Y esto es una demanda también que se viene dando, no solamente desde los territorios de lo rural, por decir, sino especialmente desde el mundo urbano, donde se ha planteado bastante respecto de que en su mayoría también se habla como de educación intercultural, cómo se va a ver, que se podría garantizar también como en el derecho a la educación, cuando se plantea educación de calidad, finalmente lo que uno puede visibilizar de que cada territorio también, como lo hemos analizado, tenga la posibilidad o tenga el derecho de hablar su propia lengua. También es un tema que hemos ido visibilizando, que tiene que ver con que en todos los territorios a veces se trata de imponer una determinada forma de hablar
un determinado grafemario también se trata de imponer en los diferentes territorios, cuando todos los territorios son distintos, su fonética es distinto, todo, esa es la diversidad, la gran riqueza finalmente que tiene el pueblo mapuche, que todo funciona de una forma distinta, uno va a un lado, cree que uno sabe, pero en realidad no sabe nada porque uno se encuentra con otra realidad en otro lado. Pero lo importante está en que este derecho, como es hoy día estamos frente a un Estado que es unitario y además es no solamente unitario, sino también se habla una sola lengua, que en este caso sería el castellano, y viendo otras experiencias también, quizás lo más cercano que nosotros tenemos es la Constitución Política de Bolivia, y en la Constitución Política de Bolivia hay un reconocimiento respecto de que es importante tenerlo también en consideración. Respecto de los idiomas oficiales, también se plantea desde el Estado, porque estamos hablando desde ahí. Y en su artículo 5, por ejemplo, la Constitución boliviana señala que son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Y hablan, por ejemplo, reconocen también el aymara, el araona, el baure, el vesiro y una serie de idiomas que habla también en el reconocimiento a nivel constitucional respecto de los idiomas en la Constitución boliviana. Por lo tanto, también sería posible y sería muy factible que también se reconociera, como se habla, que sea un Estado también plurilingüe y no ese estado donde no solamente unitario, sino también se habla una sola lengua que está determinada. Pero es una demanda que también está, por supuesto, también está un reconocimiento que en el caso de los pueblos originarios nosotros ya no vamos, por decir algo, con las manos vacías, sino también, a pesar de que se dice que es una constitución en blanco, pero nosotros también llevamos un convenio internacional, como reitero, que el convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Originarios. Por lo tanto, que son derechos que ya también están reconocidos ahí y que es importante también darle una jerarquía respecto a cuál va a ser la jerarquía que van a tener los tratados internacionales en la nueva Constitución, que también es un desafío que se nos plantea hoy día que debe estar presente. Pero en el caso, como decía, de las lenguas, y también es algo, lo importante dentro de todo esto, como decía al principio, no hay como un consenso, pero lo importante que frente a personas que lo quieran hablar y frente a los pueblos que quieran definir sus propias prioridades, finalmente el Estado no le tenga prohibido, como en generaciones pasadas eso pasó, porque nuestros papás no lo dejaban hablar mapudungun, estaba prohibido finalmente en los sistemas educativos. Ahora también se pueden establecer un sistema educativo distinto, como decía Lamien, definido también las propias mallas curriculares se pueden hacer hoy día también en los territorios, teniendo en consideración de poder impartir finalmente una educación que sea intercultural, donde todos finalmente el idioma o el mapudungun o el chedungun, el mapuzungún, dependiendo de dónde se esté, finalmente también pueda estar, independientemente de la cantidad, porque el día también requiere de un porcentaje importante de personas pertenecientes, en este caso al pueblo mapuche, el 20% por lo menos, entonces que finalmente también queda abierto a todas las personas que quieran aprenderlo, pero también, insisto, esto también requiere finalmente de una garantía de derechos que vayan, los derechos lingüísticos, los territoriales, que son, todos finalmente son derechos tremendamente importantes que deben estar garantizados en esta nueva constitución. Pero para eso vamos a requerir, insisto, de este quórum que es muy alto, que son los 2/3, donde se necesitan 104 constituyentes que estén por lo que nosotros estamos planteando. Feli, aquí en el chat René hace 4 preguntas. Vamos a ir por partes. La primera es, ¿cómo ve usted la visión de otros personajes constituyentes mapuche? Cualquiera de los dos puede responder. A ver, la pregunta, claro, ¿cómo ve usted la visión de otros constituyentes? Bueno, yo tuve la primera posibilidad de participar en el primer encuentro que se hizo en el sector de Panguipulli, en el Parlamento de Coscot, donde la Lamien Natividad igual participó. Entonces, bueno, por lo menos la visión que uno ese día pesquisó en relación a los discursos que se dieron en ese momento, creo que
yo creo que todos los temas eran temas compartidos. Habían ciertas discusiones de algunas definiciones en relación a la plurinacionalidad, pero yo creo que la base central, en base a las necesidades que teníamos, que a las demandas que compartimos como territorio, yo creo que había un consenso en relación al tema de la tierra, al agua, el tema del derecho de la libre determinación y así otros principios más. Pero yo creo que había lo que yo divisé en ese momento, que había un consenso en relación a las demandas que nosotros planteamos para la redacción de esta nueva constitución, sino que más que una diferencia en relación a ciertas definiciones. Pero eso fue lo que pesquisé ese día. Y así, posterior a otros dragones, que continúe participando y también algunas entrevistas que uno a veces ve de los otros candidatos, porque uno igual constantemente uno se está preparando. En este caso yo siento que siento la necesidad de seguir preparándome, de experiencia, de conocimiento, entonces a veces igual me pongo a ver las entrevistas de mis otros lamienes así. Ya, en mi caso no he tenido la oportunidad de ver tanta entrevista porque, como le decía, yo paso corriendo igual entre el campo y todo, así que bueno, la bien que haya tenido la oportunidad. Pero quizás sería más claro preguntarle a Lamien a qué persona se refiere, porque también es importante señalar que en este espacio van constituyentes por los escaños reservados que pertenecen a partidos políticos, también quizás a eso se refiere, que son partidos políticos desde la extrema derecha hasta la izquierda, o sea, no, no está los constituyentes por escaños reservados, no significa que todos sean independientes. Ahí también está como la pregunta que se tiene que hacer. Hemos podido visibilizar también que hay algunos con aporte de empresarios importantes, también van otras personas que van como constituyentes, pertenecientes, y que son mapuches, pero que van por partidos políticos, van a nivel distrital. Entonces, quizás también sería como importante señalar desde ahí, pero también respecto de los demás, yo creo que hoy día todos, la mayoría por lo menos, por decir lo que estamos aquí, por lo menos tenemos acceso a la información y por lo tanto también lo importante es que la gente vote, que participe, pero que vote de forma informada, porque no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo quiénes sean los constituyentes que vayan a estar en este espacio. Quisiéramos que todos fuéramos en bloque, porque a veces el bloque mapuche va a venir, el constituyente es mapuche, pero no sé si todos vamos a ir en la misma lógica finalmente, porque quienes tienen aportes de grandes empresarios, muy difícil que los puedan defender finalmente como pueblo, sino más bien respondiendo a los intereses que son más bien individuales, o de tipos empresariales, de tipos partidistas y todos los demás. También en la MIEN plantea, respecto, en esa misma pregunta, señala, ¿qué piensas de los LOF que tienen otra visión con establecer la nueva constitución? Yo creo que, por lo menos yo lo he reiterado en otras oportunidades, que tiene que ver con que es tremendamente entendible y por qué no se quiera participar de este proceso, porque también hay mucha desconfianza, insisto, no solamente de parte de los pueblos originarios, sino también hay desconfianza del pueblo chileno producto de este acuerdo, que también trae hartas trabas, y por qué vamos a estar con cosas. Trae muchas trabas, como decía, el tema de los quórum, que son quórum sumamente altos, como son los 2/3, también se van a definir a nivel de, como decía, el reglamento, también viene una comisión técnica, que una comisión de personas que supuestamente son personas intachables a nivel académico, a nivel, y todo lo demás, que van a formar parte también de este grupo de personas y que van a estar asesorando. Hoy día también hay que reconocer, o sea, todo este proceso constituyente se ha ido un poco complejizando, porque la mayoría de las personas que tienen más espacio son precisamente gente con mucho poder en todo, y que han estado siempre también insertos en la toma de decisiones. Entonces, hay políticos importantes como son senadores, como que dejaron sus cargos, autoridades de tipo político, de todos los lados, que dejaron sus cargos para estar como constituyente. Hay mucha gente que también votó rechazo y que hoy día están participando como candidatura. Entonces, es un desafío tremendo, por eso que es importante también
tener los pies en la tierra y ver qué es lo que de verdad se puede lograr en este espacio. Pero también tratan de decirnos, no, no se puede, cuando sabemos, o sea, la posibilidad de los escaños reservados en esta Constitución hace un rato era como inviable. Todos decían, no, no es posible, ¿cómo van a estar ahí? Que la cuestión y no sé qué. Y siempre a nosotros se nos dicen que no es posible. Pero hartos también desde los diferentes espacios también han conquistado derechos, no solamente en términos de la participación en este tipo de espacio que es a nivel estatal, sino también en otros tipos de espacios, o sea, los derechos territoriales, por ejemplo, cuántas personas también han participado en esos procesos y que hoy día están haciendo un aporte desde el mundo, desde todos los lados hay gente que está aportando para que finalmente los derechos que nos corresponden finalmente puedan ser respetados y hay otros que vamos a ir o los que vayan a estar en este espacio finalmente van a ir también a correr el cerco. Porque si bien es cierto, no vamos a correr el cerco completo, sería como mentirle si le dijera eso, pero es un paso más dentro de los tantos pasos que nosotros tenemos que dar como pueblos, porque no solamente el pueblo mapuche ha sido abandonado y pisoteado por el Estado, sino la mayoría de los pueblos están en un completo abandono. O sea, las grandes ciudades están totalmente abandonadas por el Estado. Entonces también se requiere de que todos vayamos en un mismo camino y que finalmente sea un Estado que sea solidario, que se plantea en términos más técnico, por decir, y que deje de ser un Estado subsidiario y que responda a los intereses también de tipo colectivo, pensando en estas generaciones, pero también pensando en las generaciones futuras. También Gabriel, sobre la pregunta de qué piensa de los que tienen otra visión con establecer una nueva constitución. A ver, yo creo que nosotros como sociedad mapuche en sí somos una sociedad con muchas expresiones políticas, ideológicas, entonces, bueno, en base a nuestros principios del yamugún, del respeto, uno por lo menos respeta esas visiones porque acá es súper importante la experiencia, o sea, hay sectores que dentro de la movilización social mapuche han sido más golpeadas militarmente, han sido víctimas de la represión, entonces uno no se espera que haya una familiarización o haya una confianza en relación a estos procesos o que quieran participar de esta instancia creada por una institución racista, o sea, una institución que en este caso constantemente violenta cualquier tipo de movilización y violenta ese tipo de acción. Entonces, por lo menos desde mi percepción como mapuche y desde este principio del respeto, uno entiende ese tipo de reacción. La mía Teresa, ¿tiene levantada la mano? Mari Lamien Natividad, Mari Lamien Gabriel, Lamien Yesenia. Yo quería preguntarle a ustedes si ustedes han conversado o si ustedes piensan que es posible lo siguiente, en temas de, por ejemplo, autonomía de decisiones en cuanto a la educación. Ya, nosotros como profesores, ¿cierto? Siempre trabajamos en base a un currículum que lo toma un equipo de especialistas en Santiago. ¿Ya? Y se espera, ¿cierto? Al menos eso es lo que ellos esperan, que trabajemos en base a esas decisiones que se toman allá. Sin embargo, es importante que vayamos avanzando en decisiones que sean más a nivel de región, a nivel de pueblos originarios, ¿cierto? Y que cada pueblo, por ejemplo, pueda decidir en cuanto a qué currículum quiere trabajar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La Lamien Natividad hablaba de intentar correr el cerco, ¿cierto? En ese ámbito educacional, de las decisiones en términos educacionales, se va a intentar correr el cerco. ¿Es posible hablar de autonomía? ¿Qué piensan ustedes sobre esta temática? Fey, Chaltu. Chaltu, la mía fue la pregunta. La mía Gabriel, ¿usted? Vele y Lamien. Bueno, como le comentaba a Lamien, yo desde el 2015 vengo participando en los procesos de revitalización. Entonces, en estos llamados internados lingüísticos, nosotros considerábamos que estos internados lingüísticos surgían a partir de una necesidad de revitalizar nuestra identidad
pero también de resolver una problemática que el sistema educativo tradicional no lo resolvía. En este caso de generar, en este caso, competencias básicas en relación al Mapudún, pero lo más importante es de generar conciencia lingüística, que en ese momento no había. Entonces, desde esa instancia, nosotros constantemente, y desde mi organización que yo trabajaba en esos años, que nos posicionamos dentro de mi territorio, nosotros constantemente teníamos esta visión de que, por lo menos creíamos que las escuelas que estaban dentro de las comunidades, estas escuelas tenían que ser administradas desde las comunidades, y que las comunidades tenían que ser partícipes activos en este caso, en la planificación curricular. Porque eso, que era por lo menos esa es mi visión, de que para construir esta planificación curricular era súper importante mantener la comunicación y la conectividad, y que crear una base educativa, pero en base a las necesidades de la comunidad y posterior desde el territorio, y después hablar a nivel de Wallmapu. Lamentablemente, esta estructura de la institucionalidad que nos da garantía, en este caso, de generar participación o de involucrar a la comunidad dentro de estos procesos, lamentablemente nunca nos pudimos involucrar, en este caso, en cierta acción. Entonces, por eso que hoy en día nosotros planteamos, y por eso que es una necesidad de participar, en este caso, en la redacción de esta nueva Constitución, porque nosotros creemos, y quizás yo por lo menos, no quiero ser ingenuo, pero lo que nosotros hoy día planteamos, de que a partir en este caso, de la definición de un Estado plurinacional, a partir, en este caso, de la demenunciación de este Estado plurinacional bajo al alero de la libre determinación, nosotros pretendemos construir, a partir de esta acción, el ejercicio de construir nuestra propia institucionalidad. Y cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de generar una institucionalidad educativa mapuche. Pero y esta institucionalidad educativa mapuche que trate de responder frente a las acciones que nosotros, por lo menos desde el 2015, lo hemos planteado, en este caso, de poder, en este caso, de construir un proyecto educativo, pero que este proyecto educativo se construya en base a la participación de la comunidad, ¿ya? Entonces, eso no, por lo menos esa es como mi visión en relación a la creación de este material, la creación, en este caso, de este proyecto político mapuche. Porque creemos que es la única instancia, porque ya hoy en día los mecanismos actuales ya no lo garantizan. Aparte, además, que nosotros hoy en día la estructura de la interculturalidad que nosotros tenemos a nivel nacional es una estructura, en este caso, de una interculturalidad funcional, que es de alguna forma nos resuelve con cabalidad nuestras necesidades que nosotros tenemos como mapuche dentro de nuestras necesidades educativas. Por otro lado, nosotros planteamos que es súper importante incorporar la participación de la comunidad en todo proceso, desde la selección de los profesores, porque ha ocurrido, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, en Trapatrapa, el hecho de que la comunidad no se vincule en relación en este caso, a lo que pasa en la escuela. Ocurrió que llegó un director, por ejemplo, a mi comunidad, y el director era evangélico, y para el 18 de septiembre, invitó a la banda militar de Los Ángeles, y de verdad fue un acto bien vergonzoso para nosotros ver que como los niños disfrazados de milicos, acompañados bajo estas figuras militares, estuvieran, en este caso, desfilando dentro de la comunidad a caballo y con todo su indumentaria. Entonces, por eso creemos que es súper importante condicionar un modelo educativo mapuche, pero en base en este caso, en base a la participación, a la coordinación de las comunidades del territorio a nivel Wallmapu. Sí, quizás reforzar un poco también en que comparto lo que dice el Lamien Gabriel, pero también es importante señalar de que una constitución define lo macro, por decir algo, y después vienen las leyes como más específicas respecto de cómo se va a llevar a cabo en el tema, por ejemplo, en temas de educación. Y con posterioridad viene un reglamento, entonces como que ahí funciona, y ahí vuelvo a reiterar la importancia de que las parlamentarias que se nos vienen después de las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, también se sepan elegir a quienes van a estar definiendo y adecuando finalmente las leyes, porque esperamos que salga una nueva constitución, quienes les toque adecuar la ley en base a esta nueva constitución, sean personas que también digamos, estén a la altura de que vean un cambio, y de que finalmente, en términos de Estado, pero yo creo que más allá de lo que se defina a nivel constitucional,
también tenemos la posibilidad hoy día como pueblo originario de poder también ejercer y de poder hacer presión finalmente. Lamentablemente todo funciona en este país en base a presión, porque si no fuera también por la movilización del 18 de octubre en adelante, no hubiéramos estado hablando de la nueva Constitución. Entonces, pero sí es algo que tiene que quedar finalmente, como decía Lamien, si se reconoce un Estado plurinacional también, y no solamente eso, sino que tiene que ver con la descentralización del poder, y el poder, cuando se descentraliza el poder, finalmente son los territorios quienes toman las decisiones y quienes van a asumir cuáles van a ser sus prioridades, cuál va a ser el tipo de educación que se le quiere entregar al sector, teniendo además en consideración, insisto, que siendo realista, que cohabitamos con personas que también no son mapuche. Por lo tanto, también es necesario visibilizarlo desde ahí, desde esa realidad. Pero en términos constitucionales, cuando se define esto, lo importante es que, pero más allá, insisto, de este cambio constitucional, tenemos herramientas jurídicas que hoy día también nos permitirían tomar decisiones a nivel de pueblos originarios y a nivel de pueblo mapuche en este caso, teniendo en consideración que ya existen estos convenios, que ya están ratificados, pero no encontramos además con la trampa, porque ahí también vamos a tener que entrar a hablar del Poder Judicial, que hay un poder judicial que hoy día lamentablemente es tremendamente discriminador, es racista, es clasista, es conservador, y por lo tanto no ha querido asumir de que debe respetar estos tratados internacionales, y cuando uno va a los tribunales a reclamar estos derechos que se plantean, muchas veces uno le dan el portazo en la cara. Entonces también se requiere lamentablemente de un cambio estructural de todas las institucionalidades, pero que con el tiempo también uno se va dando cuenta que no solamente requiere de un cambio normativo, sino también de un cambio cultural, que seguramente el normativo nos va a llevar a que finalmente quienes hoy día tienen el poder, o quienes lo lleguen a tener, finalmente puedan decidir en base al bien de todas las personas y no solamente en base a intereses individuales, donde como pueblos originarios y como pueblo mapuche especialmente seamos reconocidos como sujetas y sujetos de derecho, porque eso hoy día lamentablemente no pasa. Hoy día somos como algo folclórico nomás. ¡Ay, qué lindo que son los mapuches! Mientras se visten, mientras están como de tipo folclórico, pero cuando hablamos de temas más profundos, de cambios, de verdad, que es donde tiene que cambiar en la práctica, hasta ahí llega la simpatía. Y es por eso que también cuesta mucho conseguir estos espacios donde se puedan tomar decisiones. Entonces, esa es la importancia hoy día de participar y de hacernos parte también en términos prácticos, como decía, respecto de lo que queremos. Porque este cambio en términos educacionales, el trabajo que van a hacer ustedes va a ser, o que están haciendo, es tremendamente relevante porque ustedes están formando. Entonces ahí también es el desafío, pero hay que conquistar más derechos, por supuesto. Hay que tener más herramientas jurídicas para que esto finalmente en la práctica se pueda hacer, sí. Y nosotros también estamos por eso, o sea, en conquistar mucho más derechos de lo que hoy día tenemos. Pero que también no solamente queden en la palabra, sino que también buscar la forma de que efectivamente estos derechos se puedan ejercer. Felei, Chaltumay, Pulamien. Yo creo que la Lamien ha dicho algo muy importante, que es el tema de conquistar derechos, ¿cierto? Nosotros sabemos que, como escribía Lamien Gabriel, ¿cierto? Aparentemente la libertad de enseñanza nos permite hacer muchas cosas, pero hay mucha letra chica y finalmente son muy pocas las escuelas que tienen planes y programas propios, son muy pocas las decisiones que se pueden tomar. Entonces conquistar derechos, como dice la Lamien, es lo que hay que hacer, al menos intentar conquistar lo máximo posible. Fey, así que harto ánimo en ese Xau Pulamien y mucho éxito. Chaltu. Dar a conocer que en redes sociales también se está dando una discusión sobre lo que estamos hablando, así que voy a leer un comentario de una persona que comenta en Facebook. Jaime Marimán dice que si existe reconocimiento constitucional de las primeras naciones y por ende Chile avanza a un estado plurinacional, es posible avanzar a niveles de autonomía,
porque los tratados internacionales lo establecen y en consecuencia, en base al principio de autodeterminación, no solo la educación, sino todas las dimensiones de la vida nacional, mapuche en nuestro caso, deberían ser ejercidas desde las comunidades. Lamien René, ¿tenía levantada la mano? Marmari Pulamien, Pupeñi, Ichocom Blelu Vimu. Yo quería hacerle como una pregunta más que nada a la abogada Natividad. Bueno, hice muchas preguntas ahí, obviamente no se van a responder todos, pero se la dejo ahí como pensamiento, digamos, de un grupo de estudiantes mapuches de la UNMAPO aquí de Padre Las Casas. Estas preguntas nacieron no solamente de mí, sino que de un grupo de jóvenes que estamos acá, de estudiantes universitarios en la UNMAPO Padre Las Casas, en Temuco. Bueno, lo que no quiero plantearle la misma actividad se refiere al tema de los órganos internacionales, de la Declaración de las Naciones Unidas, porque ella lo mencionó en algún momento y también lo mencionó más de una vez la OIT. Sin embargo, en un escrito había escrito ahí que esos dos instrumentos internacionales, para mí personalmente y por las opiniones de algunos territorios y de mi propio territorio, mencionan que esos instrumentos no son vinculantes para nuestra demanda mapuche. ¿Por qué? Porque en la práctica, no lo digo yo, la experiencia de muchos años lo han hecho desde que Chile firmó ese convenio, hace el 2000 un poco más adelante, 2012 parece, y de ahí en adelante Chile no ha hecho caso o ha hecho caso totalmente omiso a esos convenios. ¿Por qué? Porque son convenios, no son leyes. Usted como abogado yo creo que deben de saber cuál vale más, o el convenio o la ley. Igual que la declaración de las Naciones Unidas, son declaraciones, pero no son leyes. Por tanto, solamente ellos dan como una propuesta, una declaración, un convenio que Chile ratificó y lo firmó, pero que no son leyes. Por eso que las leyes chilenas valen más que esos instrumentos internacionales. Por eso que la justicia chilena no considera esos convenios a la hora de ir a reclamar en la justicia chilena, como usted bien lo dijo, que muchas veces le cierran la puerta en la cara. Por eso yo creo que siento, por mi opinión personal, también lo puse como opinión personal ahí en la escritura, de que esos convenios no son vinculantes para mi comunidad y tal vez tienen la misma perspectiva quizás para muchas comunidades, quizás no todas, pero muchas comunidades no son vinculantes. Entonces, cierto, yo lo entiendo usted que usted es abogada y tiene que hablar de leyes y fundamentarse con leyes, etcétera. Pero en la realidad no pasa así. Entonces, yo por eso encuentro, por este motivo, que porque no son vinculantes estas dos leyes internacionales, hay más leyes obviamente internacionales, por eso que encuentro necesario que hayan constituyentes mapuche que vayan a ser partícipes de esta construcción, de esta nueva constitución, para cuánto tiempo más de Chile. ¿Por qué? Porque desde ahí se pueden hacer leyes, se pueden, construir leyes desde el pensamiento mapuche. Por eso es importante que estén Peña y la Miene mapuche ahí presentes, haciendo esa nueva constitución. Desde ahí, que de esas leyes que nazcan de ahí sean vinculantes para nuestra demanda como pueblo mapuche. Porque si no hay leyes que nos protejan a nosotros, no va a haber ningún instrumento internacional que nos apoye y que sea vinculante y que sea válido con el Estado de Chile, porque el Estado de Chile lo despacha, no lo considera. La única ley que nos protege hoy en día, ni tanto tampoco, es la ley indígena, pero es ley, porque es ley, pesa, porque es ley. Hace unos años atrás, cuando las empresas querían, el Estado había lanzado una propuesta de arrendar territorio para la gente que quisiera hacer uso de ella,
obviamente que iban a agarrarlo las grandes empresas transnacionales con grandes grupos económicos. No se permitió. ¿Por qué el pueblo mapuche se movilizó? ¿Por qué se respetó y no se pasó a llevar ese instrumento? Porque es ley, no es un convenio, tampoco es una declaración. Fue por eso que nosotros nos salvamos. Entonces necesitamos más leyes que protejan los pueblos originarios de Chile, pero también, en este caso, el pueblo mapuche, pero que sean leyes. Creo que eso sería una mirada personal, la mía en Natividad. Quise dársela a conocer esto porque, por ejemplo, no muchas comunidades están de acuerdo con lo que usted plantea sobre las leyes, o sea, sobre los instrumentos internacionales. Eso. Feliz Lamien René, Chaltu, Lamien Natividad, ¿tiene algún comentario sobre lo que decía el Lamien René? Sí, sí, la verdad es que por eso que yo planteaba también que no solamente se requiere como pensar en este, o sea, solamente en las propuestas nuestras, por decir algo, sino también requiere de un sistema finalmente de protección de derechos. Porque claro, o sea, yo no puedo desconocer y no le puedo decir lo contrario a Lamien René respecto de que estos tratados, a pesar de que están vigentes, fue ratificado, en este caso entró en vigencia en el 2009, tiene más de 10 años, y que efectivamente ha tenido muy poca aplicación. A pesar de que es un tratado internacional que en este caso los tratados internacionales sí son vinculantes y sí de verdad es algo que el Estado se comprometió a respetar y no lo ha respetado. Pero no es que no sean vinculantes en realidad, pero más allá de que si se han cumplido o no, coincido con que no se ha cumplido la declaración menos, porque tienen el mismo comentario que dicen, bueno, solamente una declaración. Pero cuando se firma una declaración, cuando se está de acuerdo con una declaración, uno lo hace de buena fe y por lo tanto también se obliga a cumplirlo. Pero más allá de eso, coincido con el análisis que se hace, también por eso es importante, como les señalaba de un principio, el cambio de esta nueva constitución, porque también va a requerir la nueva constitución de la adecuación o de leyes nuevas finalmente que estén en concordancia con esta nueva constitución. Así que es necesario buscar leyes que protejan en mayor medida a los pueblos originarios, es absolutamente necesario. Quizás también requiere una reforma, va a requerir una reforma, por ejemplo, al decreto de consulta, va a requerir una reforma también a la misma ley indígena o una creación de una nueva ley que venga efectivamente a proteger los territorios y no solamente los territorios, sino también proteger también, por ejemplo, la lengua, proteger los derechos además políticos, por ejemplo, el sistema de justicia, que finalmente, insisto, en que es necesario conquistar, como lo decíamos ya anteriormente, conquistar más derechos y va a ser posible a través de esta nueva constitución y esperamos en realidad que sea posible, o sea, que creemos que por eso estamos participando de esto, pero insisto, no se va a resolver todo ahí, también requiere obviamente de la participación de la gente que también acompañe este proceso, porque los constituyentes no pueden estar solos. La gente tiene que acompañar este proceso porque si no va a ser muy difícil de que finalmente lo que ustedes plantean, lo que nosotros planteamos, la demanda que nosotros tenemos finalmente queden plasmados en esta nueva constitución. Entonces se va a requerir del apoyo, este es un paso más dentro de los tantos pasos, pero se requiere el apoyo de las demás personas que quizás no van a estar redactando la constitución, pero tienen que estar muy pendientes respecto también del trabajo que van a estar haciendo los constituyentes, no solamente como un ente fiscalizador, sino también como alguien que está participando y está acompañando este proceso y especialmente acompañando a los pueblos originarios, en este caso al pueblo mapuche, quienes vayan a estar en este proceso que es tremendamente relevante y donde finalmente se va a definir nuestra forma de relacionarlos, por lo menos en 30 años más, por lo menos las constituciones generalmente demoran mucho en volver a cambiarse, entonces seguramente en nuestras vidas no se volverá a repetir este proceso. Así que la invitación es esa, a los Lamien a participar, a plantear esto que el Lamien René también nos plantea, que totalmente de acuerdo lo que él dice y
y no, no podría decirle lo contrario, porque quién más que yo sé que los tratados internacionales no se cumplen, lamentablemente, porque estamos frente a un sistema político, económico, judicial, que no está respondiendo a los intereses colectivos, sino también está respondiendo a intereses particulares y está respondiendo a intereses que son de un sector y especialmente el sector empresarial. Peleila bien, Chalto. Como comentario, igual hace pocos días nosotros hablábamos entre compañeros sobre esto de los convenios y todo, y sobre lo que es la educación y por qué Chile tiene esta educación intercultural y por qué lo implementa. Igual llegamos a como una conclusión en la que, claro, porque son solamente convenios, Chile trata de decir ya lo hago para que poco menos dejen de alegar, entre comillas, sobre esta educación donde se pueden implementar, en este caso, cosas del Mapuche Quimón. Entonces, creo que igual es sumamente importante dar a conocer estos temas. Si tienen algún comentario o o alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, yo tengo otra pregunta anotada que es sobre igual lo que hablaba aquí, se hablaba en el chat, sobre cómo ustedes ven el hecho de poder formar una alianza con los otros constituyentes, ya sean mapuche o no mapuche. Ya sea por lo que hablábamos anteriormente sobre la plurinacionalidad, ya que no solamente las personas mapuche que van por los escaños reservados están hablando sobre este tema, sino que otros constituyentes también. Entonces, para saber. Belén, yo creo que dentro del contexto actual es sumamente importante comenzar a generar condiciones de alianza con los diferentes candidatos constituyentes quienes vamos por, en este caso, los constituyentes mapuche, ¿ya? Nuevamente porque es súper importante comenzar a reunir criterios de qué temas vamos a debatir, si ganamos, por ejemplo, en la redacción de esta constitución, o incluso hay una propuesta que está llevando, por ejemplo, el Peñi Galvarino Reymán, en este caso, de juntarnos y poder generar un protocolo de compromiso entre nosotros como candidatos constituyentes mapuche, en caso de que si no saliera uno, si no salieran, por ejemplo, los que salieran, en este caso, estuvieran sujetos bajo un protocolo de acuerdos. Y en este caso, este protocolo de acuerdos permitiría direccionar las líneas de trabajo o las líneas de necesidades que nosotros tenemos como mapuche. Entonces, encuentro súper interesante y ya está en curso esa actividad, sino que estamos a la espera de la fecha. Ahora, con los demás candidatos constituyentes que no son pertenecientes a escaños reservados, yo creo nuevamente lo que lo manifesté en delante, creo que es sumamente importante condicionar alianzas con los otros demás candidatos, porque yo creo que igual el acto de la alianza es parte de nuestra diplomacia política mapuche y que siempre ha estado presente desde el acto de la guerra, cuando los peñis tenían que asociarse para poder confrontar al Imperio Español y hacia el Estado de Chile, y este acto de alianza o de diplomacia política siempre ha estado presente, incluso de cosas de nuestra realidad, de nuestras comunidades, de cómo constantemente requerimos de apoyo de los otros para unar fuerza y para poder darle más fuerza a nuestras necesidades o a nuestras demandas. Entonces, frente a este principio que es súper importante, yo por lo menos siento que es de suma importancia con generar mecanismos de alianza para unar fuerzas, ¿ya? Y bueno, yo quería decir un comentario en relación a lo que planteaba el Peñi y René. Yo creo que es súper importante lo que él mencionaba, incluso para mí como candidato constituyente ha sido como la piedra en el zapato, en el sentido de que cuando participábamos en las convocatorias, las reuniones, o cuando nosotros convocábamos, la gente decía, nuevamente nos vienen a hacer consultas. Y yo le decía, no, si no es consulta. Me decía, no, si nuevamente vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, de cómo nosotros como pueblo nos vamos a liberar del Estado, si nosotros ya nos preguntaron en la consulta anterior. Entonces yo le decía, no, si esto no es una consulta, si esto es un nuevo proceso que sí tiene un camino viable, que sí va a tener
una solución. Entonces creo que el tema de la consulta un poco ha enviciado estos procesos, por la variedad de consultas que ha tenido la gente por todos los temas que se han planteado en relación al agua, a la tierra, a la educación, la salud. Entonces creo que eso ha sido como de las situaciones que, por ejemplo, ha entorpecido de alguna manera este proceso. Así que yo por lo menos comparto con lo que dice el Peñi René. Lamentablemente hoy en día todos estos convenios internacionales o estas declaraciones, de alguna forma, el hecho de que no sean vinculantes genera un desencanto institucional, en este caso parte de la comunidad o de las organizaciones frente a estos tratados. Incluso quedó en evidencia lo que pasó con el caso del Machi Celestino, cuando en este caso se le estaba solicitando en este caso una condena alternativa en base a lo que planteaba el convenio 169 en el artículo 10. Entonces, bueno, creo que si hoy en día existe un desencanto en frente a estas declaraciones o el convenio, creo que es porque no ha sido resolutivo. Pero eso quería plantear. Ñaña Natividad. Sí, va a ser absolutamente necesario tener alianza con otros sectores, y ahí yo reitero el llamado a que los constituyentes mapuches y los constituyentes del pueblo chileno sepan elegir a sus constituyentes, porque no da lo mismo a quién elegir y no da lo mismo con quién hacer alianzas tampoco. Es sumamente necesario también, si vamos a hacer acuerdo, que las candidaturas sean transparentes respecto a cuáles son los acuerdos que tienen también con otros sectores, especialmente desde el ámbito empresarial. Y en mi caso, especialmente desde el ámbito forestal, porque creo que sería muy difícil hacer acuerdos y alianzas con personas que tengan intereses de tipo económico en los sectores. Y eso yo creo que si los Lamien quieren llegar a acuerdo, y espero que así sea, por supuesto, sea en base también a defender los derechos que sean de carácter colectivo y no sean solamente intereses de tipo mezquino, y que finalmente se vayan a cuadrar al momento de hacer de llegar a estos acuerdos que hay que llegar con otros sectores, y se vayan a cuadrar con el mundo empresarial. Eso es lo que más a mí me tiene preocupada. Creo que sería perder una tremenda oportunidad que hoy día tenemos de cambiar las cosas, que es cambiar este modelo económico que tantos daños nos ha causado, que ha causado tremenda desigualdad, injusticia y todo lo demás que ya sabemos. Entonces, es necesario, sí, armar alianzas, por supuesto, porque se va a requerir por este quórum que nos establecieron. Las reglas del juego lamentablemente nos las pusimos nosotros y no estamos también asumiendo que vamos a jugar con esas reglas del juego que son los 2/3. Sí existe la posibilidad de que haya modificaciones también en base a esos términos. Creemos que hay algo que también es necesario plantearlo a nivel también legislativo, porque este quórum va a ser una de las grandes dificultades las cuales vamos a tener los sectores, porque los sectores especialmente que estamos, sí, los partidos políticos, los sectores que de verdad vamos de forma independiente, vamos a tener estas dificultades que esperamos resolverlas con las demás candidaturas. Insisto, yo voy a ser majadera, catete con este tema, que los mapuches sepan elegir a sus constituyentes, pero también el pueblo chileno debe saber elegir a sus constituyentes, porque si no, vamos a seguir con la misma constitución, porque van a haber muchos constituyentes que van a ir a defender la constitución actual y no quieren cambiar las cosas porque están muy cómodos en la situación en la cual ellos están, y que solamente producto de esta constitución actual, que busca proteger, hay una extremada protección a la propiedad privada y extremada protección a unos pocos, es que la situación continúe igual. Entonces, queremos cambiar las cosas. Para eso asumimos este desafío, para cambiar las cosas, porque si no, nos hubiéramos quedado cómodamente quizás en lo que estábamos, que no nos pasaríamos tantos quizás dolores de cabeza y todo lo demás, pero es necesario buscar alianza, pero queremos buscar, en nuestro caso, de nuestra candidatura, queremos buscar alianza con personas que de verdad vayan a independientes, con personas que nos digan, ¿sabes qué? Esta es mi hoja de... no sé si de vida, pero que sean transparentes, decir cuáles son sus intereses en este proceso, porque si a mí
Insisto, si hay alguien que viene a buscar alianza y que está trabajando con una forestal y todo lo demás, va a ser muy difícil que yo pueda tener una alianza con esas personas porque las forestales hoy día nos han causado un tremendo daño como a territorios mapuches, especialmente en la zona de Arauco, Mayeco, Cautín y todos esos lugares donde la sequía hoy día es tremenda, donde nuestras familias, nuestros lamientos, los niños no tienen que tomar y tiene que ir un camión aljíber a entregarle agua y le entrega unos determinados litros y el resto no pasa nada. Entonces también hay que considerar eso y estamos empezando no solamente pensando en un interés individual que significa pan para hoy día y hambre para mañana, también tenemos que ser responsables de las decisiones que tomemos y generar también, generar una vida que sea digna también para las futuras generaciones, porque hoy día no solamente podemos pensar en esto, porque la Constitución también nos va a costar, no va a ser un proceso fácil, va a costar finalmente porque van a haber muchos sectores que se van a resistir a cambiar las cosas, desde los partidos políticos, obviamente, hasta el mundo empresarial, incluso desde el ámbito del Poder Judicial, se van a resistir a cambiar las cosas porque ellos están muy cómodos. Y si finalmente somos el resto de los pueblos que hemos sido abandonados pero somos nosotros hoy día quienes tenemos la posibilidad, insisto, de cambiarlo dentro de este paso, dentro de los tantos pasos que tenemos que dar, que va a ser a través de las elecciones, no solamente respecto de los constituyentes, sino también a quienes vamos a elegir de gobernador, a quienes vamos a elegir de concejales y a quienes vamos a elegir de alcalde, y con posterioridad a quién vamos a elegir de parlamentarios y a quienes vamos a elegir de presidente o presidenta, que finalmente va a llevar a que esta constitución que queremos que sea distinta, finalmente pueda tener su efecto en las personas, que esto llegue en el momento, pero eso va a depender también de las autoridades que se elijan en el futuro. Así que ahí está nuestro gran desafío, nuestra responsabilidad, hacernos más parte de este momento que nos toca vivir, porque también significa pensar en las futuras generaciones. Pele y Lamien. Lamien Gabriel, ¿tiene levantada la mano? Sí, bueno, principalmente para agradecer la participación que tuvieron el día de hoy, Natividad, Gabriel. Yo creo que nos quedamos con una muy buena aprendizaje. Yo creo que para nosotros como carrera, estudiantes, docentes, cuando empezamos a hacer estos en Nutram Kawun, siempre era para tratar de informarnos también, porque hay veces que uno está como muy perdido en las propuestas, en los programas que pueden plantear cada uno de ustedes. Así que fue muy bueno, es de esperar que las personas que estuvieron tanto aquí en esta plataforma como en Facebook, como en el Instagram, ya también puedan ir tomando sus decisiones. Y nada, pues yo creo que el tema, y yo quiero insistir en algo de que, por ejemplo, ayer se estaba hablando de que las personas que en este reglamento, ¿no? Hoy en día está de moda hablar del reglamento de los que van a ser elegidos constituyentes, y uno de los temas que se está tocando es que los que se elijan como constituyentes tienen que ser sistematizadores. Por lo tanto, gran parte de su trabajo va a estar en los territorios, conversando con la gente y registrando las demandas. ¿Ya? No va a ser tanto de que el que se eligió constituyente va a ser como el que toma las decisiones, sino que va a tener la obligación de estar en terreno, sistematizando, recogiendo las ideas y también discutiendo políticamente. Así que yo creo que en ese sentido, si es que alguien de ustedes dos queda seleccionado, que esperamos que así sea, que en el futuro tengamos muchos más encuentros para poder seguir discutiendo y ver cuáles son las propuestas que también pueden surgir de los otros colegas, de estudiantes, y que ojalá que esto sea un buen proceso, ¿ya? Y eso, así que muchas gracias por su participación. Como carrera estamos muy agradecidos por el tiempo que se tomaron y eso, pues y ojalá que nos podamos ver en el futuro. Eso nomás, Yesenia, te dejo para que puedas cerrar la actividad. Pele, reiterar el agradecimiento por la asistencia de hoy día, también reiterar que estuvimos transmitiendo por Facebook y por Instagram, también agradecer a las personas que nos estaban viendo por redes sociales y también agradecer por los aprendizajes que hoy día obtuvimos como carrera, las personas que también nos están apoyando, que no son de la carrera igual. Creo que representa bien este agradecimiento. Si tienen algunas palabras de ya finalizando.
Ahora sí vamos a hablar. Vamos a hablar Usted con- la viendo, usted no. No. La verdad es que ha sido un gusto, he aprendido harto también, es un gusto poder compartir este espacio, creo que por primera vez estamos compartiendo este espacio con el Lamien en Gabriel, bueno, por segunda vez también, como decía, estuvimos también en Coscos, así que muy agradecida de la invitación, yo creo que es sumamente importante, hay mucha desinformación, esperamos que también nos ayuden con eso, en realidad sintámonos parte de esto, porque va a definir nuestra vida, nos gusta o no, nos va a definir, nos va a perjudicar o nos va a beneficiar. Y eso va a depender de la participación que tengamos todas y todos. Y, por supuesto, insisto en que la participación, ir al momento de que tengan que aparecer en sus mesas, solicitar las papeletas de color verde, y sepan también de que es necesario, porque se van a definir también las políticas a nivel público, a nivel estatal, después vienen los análisis políticos, vienen todas las definiciones que se van a hacer, entonces es necesaria la participación, estemos mucho más pendientes, bajemos la información, lamentablemente esta es una candidatura, son candidaturas a nivel nacional, por lo tanto es imposible, ni todas las candidaturas juntas vamos a poder llegar a todos los sectores, por lo tanto especialmente a los sectores rurales, que muchos de ustedes tienen los vínculos por ahí, de que digan, esto va a pasar, es necesario participar, porque va a definir nuestra vida en los próximos tiempos que se nos vienen. Pues. En la oportunidad histórica que hoy día tenemos, insisto, no nos va a resolver todo, pero va a ser un paso dentro de los tantos pasos, pero va a depender de nosotras y de nosotros, y nos da lo mismo a quién elegir, sepan elegir, pueblo chileno, pueblo mapuche, sepa elegir a sus constituyentes. Chaltumaylami. Beley, también agradecer igual por la instancia, al Peña igual, y a todos los participantes que estuvieron hoy. Como les comenté al inicio, para nosotros es una buena instancia para poder compartir nuestro pensamiento, de qué es lo que pensamos sobre este proceso, de cuáles son nuestros lineamientos y lo más importante de dónde venimos, que creo que es la base central sobre esto. Creo, yo comparto con lo que dice la Lamien Natividad, creo que acá la gente tiene que saber por quién votar y nos da lo mismo por quién votar. La gente tiene que, en este caso, tiene que buscar quién es el candidato, de dónde viene, cuáles son sus ideales, con quién está sujeto, con quién está trabajando, y creo que es muy importante que la gente considere esos tips para poder elegir bien en este caso a su representante. Como mencionaba la Natividad, esta es la segunda oportunidad que por lo menos nos reencontramos. Ahora hablamos porque allá en Panguipulli no tuvimos la posibilidad de conversar y bueno, igual sería lo ideal que seguir teniendo en contacto esta conversa también. Para mí es súper importante tratar de vincularme con todo en realidad, pero excepto como lo que usted menciona también, con eso aquellas personas que hoy en día, hace poco salieron en los medios oficiales, que estaban siendo respaldados por grupos empresariales, que tenían ciertos compromisos con partidos políticos y claro, hay que saber pesquisar con quién vamos a generar alianzas, así que bueno, y desearle el mejor del éxito también a la Lamien, que siento que si ella sale va a ser una gran representante para la voz mapuche dentro de la redacción de esta nueva constitución. Así que desearle lo mejor y bueno, invitarlos a votar para este 15-16 por sus representantes, por sus candidatos y bueno, que salgan los que tengan que salir, pero que salgan los mejores. ¿Ya? Esa es mi visión, porque este no es un juego, para mí siento que no esto es un juego donde estamos jugando a ser concejales o alcaldes, nada de eso, sino que acá se está definiendo el futuro del Gualmapu, aquí se va a definir qué es lo que vamos a construir, en este caso en base a nuestras necesidades territoriales y cuál va a ser el legado que le vamos a dejar en este caso a las futuras generaciones, por ejemplo a mi hija y así a todos los que vienen y a los que vienen naciendo. Así que Beiten, Peñi, Pulamien, Cachen, Piavin, Chaltumay. Bien. Ya llegamos al término de la actividad, así que Lamien Gabriel Pozo, si quiere tener algunas palabras, las últimas palabras. No, nada por el momento. Ya con lo anterior ya fue mi despedida. Pero callar solamente. Puedo callar. Creo que ya. Muchas gracias por todo, por acompañarnos.